la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero licenciado Magín Díaz, quien es director general de la Dirección General de Impuestos Internos, la principal oficina recaudadora de la República Dominicana. Buenos días, Magín. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Ingeniero. Buenos días. ¿Cómo van las recaudaciones, vamos a decir, ya a junio? Ya ahí se tiene una visión de cómo va a ser el comportamiento con la proyección hacia final de año. Bueno, efectivamente tenemos el cierre de los datos a junio y las recaudaciones van bastante bien. En promedio están creciendo 12.3% respecto al año pasado. Las recaudaciones totales, eso significa que este año recaudamos 201.000 millones de pesos, o sea, 22.000 millones de pesos más que el año pasado. Y con respecto al presupuesto, estamos creciendo 4.600 millones más que lo presupuestado para el semestre. Es decir, que en promedio las recaudaciones van muy bien. Algunos impuestos mejores que otros. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta está creciendo 37%. ¿Cómo? El impuesto a los combustibles está creciendo 18%. El impuesto a los alcoholes está creciendo 15%. El de los cigarrillos, por primera vez en 4 o 5 años, está creciendo más de 6%, está creciendo positivo, cuando en años anteriores en promedio fue negativo. Es decir que en general... ¿Y el ITEVIS? El ITEVI hay que verlo ahora en conjunto con aduanas, porque una parte del ITEVI que cobraba DGI ahora se cobra en aduanas. Cuando se mira en conjunto con aduanas, está creciendo entre 6 y 7%, más o menos en línea con la economía. Licenciado, en un momento determinado, cuando se hablaba en el país la necesidad de que se haga una reforma fiscal, un pacto fiscal, se llegó a decir en un momento que la estrategia sería disminuir la evasión, y a partir de la disminución de la evasión de impuestos, eso pudiera compensar nuestra presión fiscal, que es un poco baja con relación a otros países del área. ¿A usted le llegó ese dato y usted lo asumió como tal? Bueno, por suerte yo soy muy amigo del ministro de Hacienda, de Donald y del anterior, porque el tema del pacto fiscal, la política tributaria, es más un tema de Hacienda. Evidentemente que la evasión en el país es alta, eso no hay que estudiar pero mucho. Tanto como para compensar nuestras carencias y nuestra baja cifra de presión tributaria. Bueno, hay un límite a lo que puede ser la administración tributaria. Obviamente a todo el mundo le gusta poner un número a la evasión. El otro día dijeron que yo dije que era 80.000 millones, tal vez 80.000, pero eso en 10 años. Pero por lo menos usted como director lo reconoce, porque hay directores anteriores que han negado que haya habido un nivel de evasión. Mira, no hay que estudiar mucho a veces, es lo que hay que tener sentido común. Cualquiera entonces hubiera pensado en un momento determinado que si se hace una buena gestión administrativa y se logra reducir a su mínima expresión la evasión, quizá no fuera necesario un pacto fiscal y reformas de aumentar impuestos y demás. Mira, decía un profesor mío, uno de los grandes maestros de política tributaria, que los códigos tributarios tienen que ser cambiados cada 20 años en todos los países, porque se van desgastando. Así es. Entonces, hacer una reforma no es malo, porque no necesariamente va a ser para aumentar los impuestos. De hecho, tanto el ministro anterior como y también yo lo he dicho, las tasas de los impuestos son altas. Ahora, para hacer un pacto fiscal, primero hay que definir cuánto es el nivel de gasto que queremos como sociedad. Eso no es un tema de administración tributaria, pero hay que definir. Primero, bueno, ¿qué es lo que va a suplir el Estado? ¿Vamos a seguir gastando en educación menos de 2% del PIB? Bueno, si esa es lo que la sociedad solicita, junto con el otro gasto, pues se suma y uno ve cuál es el nivel de gasto y cuál es el nivel sostenible de presión tributaria que hace manejable la situación desde el punto de vista económico. Entonces, la lucha de la administración tributaria, sea cual sea el nivel de gasto y sea cual sea el nivel de evasión, es bajarla, luchar para bajar esa evasión. Hay evidencia, porque ahí están los datos, de que en la gestión de Juan Hernández, en un momento, la evasión del ITEVIS, por ejemplo, llegó a 32, 33%. Y se nos disparó después con la crisis internacional del 2008-2009 por encima de 40%. Entonces,
no podemos ponernos objetivos irrealistas, como por ejemplo llegar a la evasión del ITEVI en Chile, que está entre 20 y 25. Ahora, si el país ya tuvo en alguna ocasión cerca del 30%, pues sí podemos hacerlo. ¿De cuánto es ahora actualmente la evasión del ITEVI? El último dato que tenemos, que lo trabajamos en conjunto con el Banco Central, que es quien produce las cuentas nacionales, es del 2015, y la evasión del ITEVI en promedio 43%. ¿Y por qué explica que subió tanto? Bueno, nunca hay una sola razón cuando uno ve una serie histórica, porque los datos siempre de evasión son estimaciones, estadísticas. Entonces lo que hay que ver cómo evoluciona en el tiempo. Y uno lo que ve a finales de los 90 es que un bajón muy fuerte cuando se crea la DGI, con la crisis macroeconómica del 2003 sube mucho, llega la gestión de Juan Hernández y Germania, baja, pero incluso ya con ellos en el 2009, con la crisis internacional, vuelve y aumenta. Y se ha quedado enganchada por encima del 40. Ya entonces el próximo año veremos. Perdón, Magín, ¿y eso a pesar del comprobante fiscal, de las terminales fiscales y todo ese tipo de cosas? No, es que la DGI siempre tiene que estar innovando y cuando uno analiza los datos históricos, uno ve, se crean los comprobantes fiscales, baja la evasión, pero el contribuyente aprende un año y medio después. ¿Qué hacía la administración anterior? Sacaba una norma, la norma de las tarjetas de crédito, normas para regular el ITEVI, o sea, cada 6 meses, cada año hay que hacer cosas nuevas porque el contribuyente aprende. Y eso es lo que se hacía en la gestión de Juan Hernández. Y yo creo que primero tenemos que valorar la administración tributaria que tenemos, que cumple ahora este mes 20 años. Es una administración tributaria moderna, tiene sus problemas, ha tenido sus altas y sus bajas, pero es un referente a nivel de Centroamérica. Ahora lo que tenemos es que posicionarnos a nivel de los mejores de América Latina. Tenemos muchos datos, cruce de información, oficinas en todo el país. Este año vamos a hacer una inversión muy grande en tecnología, estamos haciendo una inversión muy grande en capital humano, porque para evadir no hay que estudiar mucho, hay también que atacar la elusión, que es más sofisticada, porque empresas... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Bueno, la evasión es cuando tú haces un fraude descarado. La elusión es cuando tú haces una planificación tratando de usar los vasos comunicantes del Código Tributario para tratar de pagar menos impuestos. Por ejemplo, si hay un impuesto a la ganancia capital, se tratan de hacer una estructura offshore, por ejemplo, y la DGI tiene que analizar eso, estudiarlo, pero para eso necesita un personal muy técnicamente calificado. Ahora usted no me ha contestado la pregunta. Una muy buena gestión tributaria, administrativa, de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿puede suplir las necesidades de nuestro presupuesto y de nuestra presión fiscal? Bueno, depende de cuál es el gasto que querramos. Ahora mismo, en los últimos 10 años ha habido déficit fiscal. Ya. En promedio, entre 3 y 4% del PIB, depende si uno suma el Banco Central o no. Y hemos tenido buenas administraciones tributarias, como la de Juan Hernández, y bueno, el déficit ha seguido. Entonces, depende qué es lo que vamos a querer, cuál es el nivel de déficit sostenible. No podemos tener déficit indefinidamente. Ahora pero podemos no nos podemos mejorar. ilusionar que si se reduce la evasión al mínimo, entonces ya vamos a estar bien. Bueno, siempre va a depender de cuál es el nivel de gasto que querramos. Pero ya como economista, Magín, ¿cuál tú crees que debería ser? No, es que soy funcionario también. Ya no como director, sino ¿cuál tú crees que debería ser el nivel de gasto de un país como la República Dominicana para que no haya déficit o para que haya superávit primario? Bueno, es muy sencillo. Quitando el 2012, el gasto promedio está entre 18 y 19% del PIB. Es más bajo que el promedio de América Latina. Y los ingresos están entre 3,5 y 15% del PIB cuando se suman los ingresos no tributarios. Y de ahí sale un déficit consolidado que está entre 4,5 del PIB. Entonces, bueno, eso no puede mantenerse indefinidamente. ¿Se puede mejorar con administración tributaria? Claro. Ahora, cuando se dé la discusión del pacto fiscal, lo que hay que tener en cuenta que una reforma tributaria incluso puede hacer que muchos que están pagando ahora paguen menos. Porque el problema, la presión tributaria es baja, eso no hay duda, ahora es un promedio. Pero hay sectores sobrecargados porque hay muchos sectores y muchos bienes y servicios exentos. Entonces la gran discusión va a ser cómo equilibrar la presión tributaria para que
todos paguemos en función de la capacidad de pago que tenemos. Entonces tienes razón, Magín, cuando uno sienta ahí empresarios que te dicen, no, se habla de 13, 14, pero el sector nuestro paga el equivalente al 30% del PIB. Sí, algunos sectores pagan más, como el de telecomunicaciones, están más cargados. Y los mismos asalariados, o sea, todo lo que se recauda de impuestos sobre la renta a personas físicas, de retención de salario, lo paga el 10% los asalariados, casi el 90% está exento. Pero, y hay sectores que el impuesto sobre la renta está totalmente exento, como la zona franca, hay exenciones también en turismo, en la frontera hay exenciones al impuesto sobre la renta. Es decir, la empresa que está en el régimen normal, que tiene que pagar todos sus impuestos, claramente paga mucho más en promedio que otros sectores. Eso es cierto. ¿Está en la agenda del gobierno el pacto fiscal, en lo que queda de gobierno? Eso es, bueno, es una decisión del presidente. Desde el trabajo diario del Ministerio de Hacienda es siempre estar preparado para discusiones tributarias. La administración tributaria y el ministerio están preparados. El presidente con mucha razón ha dicho, primero pacto eléctrico y después hablemos del pacto fiscal, y tiene mucha lógica porque si el déficit ha sido entre 4 y 5% promedio, 2% del PIB son sector eléctrico en promedio en los últimos 10 años. Es decir, el sector eléctrico es el responsable de gran parte del déficit del sector público. Entonces, hay que definir cuál es el camino en el sector eléctrico antes de abocarse a un pacto fiscal. Con tu permiso, Magín Díaz y los amables televidentes, nos vemos a una breve pausa comercial porque nos quedan todavía muchas preguntas con el director de Impuestos Internos de la República Dominicana. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Magín Díaz. Él es el director general de Impuestos Internos de la República Dominicana. Ingeniero, estamos en un caso y en una situación particularmente importante en la República Dominicana, enfrentando o intentando enfrentar el tema de la corrupción, la impunidad y los sobornos. Y hay un tema ahora mismo en la justicia dominicana y es el de los imputados del caso Odebrecht. Y hay muchas sugerencias que han hecho expertos en el área diciendo que una forma fácil o contundente de demostrar en un caso que a veces no deja huellas es el hecho de si se pagaron los impuestos o cuánto pagó determinada persona en impuestos sobre la renta. ¿A usted le han requerido informaciones sobre los imputados en ese sentido? Sí, claro, lo han requerido y de hecho en el expediente está dicho y la Procuraduría lo ha dicho. La DGI mantiene una comunicación constante con la Procuraduría y la Fiscalía, no solo para este caso, sino para todas las solicitudes que se hagan. Y de igual forma con la Cámara de Cuentas. Tenemos un acuerdo, pero también una relación permanente de trabajo con ambas instituciones, Procuraduría y Fiscalía por un lado, con el sistema judicial y con la Cámara de Cuentas. Entonces, evidentemente, todas las solicitudes que hacen a la DGI son atendidas inmediatamente. Es decir, que la DGI tiene un rol importante. Lo que la DGI no puede salir públicamente a decir qué está haciendo o qué no está haciendo, porque hay un deber de reserva en el Código Tributario. A veces yo quisiera salir a contestar muchas cosas que dicen y no puedo. No puedo hablar de casos particulares públicamente. Ahora, toda la colaboración con la justicia... Así como hay un secreto bancario, hay un secreto tributario. Sí, se llama el deber de reserva. Ahora, la función de DGI es cobrar los impuestos. Y mientras más cobro, pues mejor le va y más se reduce la evasión. Y cuando hay casos de ese tipo, bueno, pues uno ve que se ha hecho anteriormente, hay un límite hasta donde puede llegar hacia atrás la DGI porque los periodos prescriben, podemos llegar... Por ejemplo, ¿cuál es el límite? El límite es 3 años en algunos casos y 2 años adicionales en otros casos. Si un funcionario público, un funcionario declara que tienen sus bienes de 250 millones de pesos, por ejemplo, el papel de la DGI en ese caso, ¿cómo pudiera ayudar a corroborar ese dato? Bueno, nosotros tenemos toda la información de las propiedades, de los bienes muebles e inmuebles
y de los impuestos pagados. Y esa información Y debe corresponder con la cantidad de impuestos pagados. debe corresponder. Ahora, a quien le corresponde la investigación, las solicitudes, es a la institución que es dueña del proceso, en este caso la Cámara de Cuentas. Por eso tenemos un acuerdo con ellos. Porque yo siempre he dicho, y es así en esta gestión, para la DGI no hay funcionarios públicos, no hay corruptos, no hay empresarios grandes, hay contribuyentes. Y todos son iguales. El funcionario público es un contribuyente. Ahora, la Cámara de Cuentas, la ley de declaración jurada, le da un rol muy específico de investigar a los funcionarios cuando tenga sospecha o cuando determine inconsistencia, y nosotros ponemos a disposición de ellos toda la información que tiene la DGI. Porque las inconsistencias las descubre en todo caso la Cámara de Cuentas. Bueno, ellos son los responsables del análisis de las declaraciones juradas. Obviamente nosotros no analizamos particularmente funcionarios públicos, sino a todos los contribuyentes. Si hay un contribuyente que da alerta y por casualidad es funcionario público, bueno, pues mejor, porque entonces está la declaración jurada en ese caso. Pero nuestra función es con todos los contribuyentes. Ahora, particularmente con los funcionarios, la Cámara de Cuentas es la institución, de acuerdo a la Ley de Patrimonio, que tiene todos los mecanismos para investigar cuando así se requiera. Y trabajamos constantemente, trabajamos anteriormente con Liselot y ahora con el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, no solo con este tema, sino con todos los temas comunes. Pero lo importante es que todos son contribuyentes y nosotros estamos tratando. Donde hay dinero sobre la mesa de cualquier tipo de contribuyente, la DGI tiene un sistema de información moderno, cruza la información. A veces va alguien y dice, no, yo gané 10,000 pesos, pero te sale que alguien le pagó 10 millones. Entonces cruzamos la información y vemos. Magín, entonces ya la parte persecutoria, la parte punitiva de los evasores, de los defraudadores, porque uno sabe que hay incluso estructuras creadas para evadir los impuestos, para vender comprobantes fiscales. ¿Qué están haciendo ustedes con eso? Bueno, primero tenemos un gran apoyo del procurador Jean Alain Rodríguez y de la fiscal. Como ustedes vieron, salió en el periódico hace un mes, se abrió el juicio de fondo contra un asesor fiscal. La DGI va a llegar ahí hasta el final del caso. El procurador ha dispuesto 2 procuradores de carrera, están asignados a la DGI. Tenemos un departamento de litigios encabezado por un procurador fiscal y otro procurador fiscal asignado para otros casos. Y estamos en proceso de estructurar casos penales de defraudación, tanto con empresas que han defraudado como con asesores que han montado esquemas de defraudación. Instrumentar esos expedientes toma tiempo, lo estamos haciendo bien, para eso tenemos un equipo profesional y todo el apoyo de la Procuraduría y del procurador Jean Alain Rodríguez. Una de las críticas que ha tenido el sistema tributario dominicano en los últimos años y que es el dolor de cabeza para muchas empresas es el llamado adelanto, que dice, pero ¿y cómo vamos a pagar de algo que todavía no hemos facturado, no hemos cobrado y hay que pagar primero? ¿Eso continúa? ¿Y qué justificación usted le ve? Es el anticipo. El anticipo, perdón. Sí. Bueno, la DGI ni quita ni pone impuestos. Nosotros administramos la ley. La ley. Porque a veces, yo dije el otro día, yo casi no puedo salir a la calle, la gente me ve, mira para que me quiten los impuestos. Mira, no. La DGI administra los impuestos. Entonces el anticipo es parte de nuestro sistema y aquí sí quiero hablar como macroeconomista que soy. Pero eso no es un retroceso, no, el anticipo. Mira, hay que tener cuidado, porque en países con alta evasión, el anticipo y los impuestos mínimos son un mecanismo efectivo. Ahora podemos discutir, por ejemplo, para las pymes, bueno, hay un régimen simplificado. Para el sector agropecuario no paga anticipo el sector agropecuario. Ahora, si usted es una empresa que el año pasado tuvo muchos ingresos y usted va a DGI este año y demuestra que no es así, la DGI lo verifica, la DGI puede reducir o eliminar o parcialmente reducir el anticipo, caso por caso. Entonces hay mecanismos dentro del código que la DGI puede utilizar para flexibilizar. Ahora, en la discusión del pacto fiscal hay que tener una discusión sosegada, porque lo primero siempre es salvaguardar la estabilidad económica y el anticipo ayuda a estabilizar los ingresos del gobierno. Por eso es que, y yo lo dije el otro día un ejemplo en una entrevista,
cuando uno ve la recaudación de las rentas en el año 2008, 2009, 2010, con la crisis internacional, en muchos países se desplomó y las finanzas públicas se vieron mucho más afectadas. Entonces, el anticipo estabiliza el flujo de caja del gobierno y hay mecanismos para casos individuales que se acercan a DGI, el contribuyente lo desconoce. Por eso estamos haciendo una gran campaña de educación tributaria con muchas asociaciones empresariales de grandes y de pequeños. Y den cursos. Estamos recorriendo el país con el Departamento de Educación Tributaria. Ahora estamos trabajando con la Junta Agroempresarial, con las universidades, con los colegios, con los gremios profesionales, porque el contribuyente muchas veces no conoce los mecanismos que tiene la DGI, el código. Ahora, quitarlos completamente es una decisión que hay que sopesar mucho, porque siempre yo no puedo ver el tema como DGI, ni se puede ver individual, sino que hay que ver el conjunto. Y los anticipos juegan un rol importante. Magín, ¿cuándo es la diferencia entre un caso en el cual el individuo tiene que ser sometido a la justicia o que simplemente se sienta con ustedes y negocia y discuten y se llega a un acuerdo de pago, por ejemplo? Mira, lo que el Código Tributario tiene diferentes definiciones. Una es la evasión, que es que no pagó los impuestos que le correspondía, y digamos un nivel mayor que en el código se tipifica como defraudación, cuando se hacen esquemas deliberados para defraudar al Estado. Obviamente, a veces es difícil instrumentar el expediente, pero estamos en ese proceso. Si no, es un proceso que sigue la vía administrativa. Cuando usted no está de acuerdo, por ejemplo, yo digo usted debió pagar 500 a través de una fiscalización y pagó 100, el contribuyente se va por la vía administrativa, recurre a la DGI, y si la DGI falla en contra, va al Tribunal Superior Administrativo y después puede ir a la Suprema. Esa es la vía administrativa. Ahora, cuando hay indicios ya de defraudación, de esquema, por ejemplo, de simulación de operaciones, de uso de comprobantes fraudulentos, puede haber un esquema que se vaya por la vía penal, porque el Código Tributario también previó que haya un proceso penal, creo que hasta 2 años de prisión en caso de defraudación tributaria. Evidentemente, el que defrauda a veces comete otros delitos, como lavado de activos. Entonces ahí se estructuran casos mayores. Y eso es lo que estamos en proceso, de detectar los casos de defraudación, que es un nivel ya mayor, penal, y someter a la justicia, y tenemos como ejemplo ese caso. ¿Va a ayudar ahora la nueva ley de lavado en muchos casos? Bueno, es que se puso la defraudación tributaria como un delito precedente de lavado de activos. Entonces, sí va a ayudar. Yo creo que hay que tener ahora mucho cuidado, porque ya cuando haya defraudación, pues podría ser un delito precedente, el lavado de activos, que tiene penas mucho mayores. Cada 20 años hay que revisar lo que se ha hecho, dijo usted al principio. Eso decía un profesor mío. Sí. Eso decía un profesor suyo. ¿Usted piensa que, dada la luz de algunas dudas que surgen de la pertinencia o no de determinados procedimientos, por ejemplo, como los anticipos y demás, ¿usted cree que ya es momento de hacer esa revisión? Bueno, el Código Tributario es del año 92 y en su momento fue moderno, revolucionario. Lo que ha hecho la Administración Tributaria y el Ministerio de Hacienda en estos años es, en las distintas reformas que se han aumentado tasas, pues ha hecho algunas mejoras al código, pero a través de muchas leyes individuales que se han ido aprobando. Entonces es el momento de, 25 años después, de consolidar eso. Nosotros, como dije, estamos preparados para esa discusión, tenemos borradores de los principales títulos del Código Tributario, y es la hora de consolidar un marco legal que se ha hecho disperso con el tiempo. Hemos visto con más frecuencia que antes negocios cerrados por la Dirección General de Impuestos Internos. Usted ha dicho que es una herramienta que le otorga la ley para hacer cumplir justamente la ley. ¿Es una forma que ustedes tienen para ir tras los objetivos de la gestión? Bueno, lo que pasa es que el código pone a disposición de la administración un sinnúmero de herramientas para aumentar la percepción de riesgo. ¿Cuándo se puede cerrar un comercio? Primero, bueno, ¿cuál es la evidencia? Que cuando un comercio se cierra,
el 95% a las 24 horas regulariza y abre. Ahora, por alguna razón, el dominicano deja que lo cierren, porque es un proceso muy claro. Se sigue un debido proceso legal. Primero te notifican, te levantan un acta, te dicen, mire, si usted no hace eso, le vamos a poner una multa si usted no cumple. Eso después, no es de la noche a la mañana. No. Después normalmente por evasión de ITEVI, ¿no? No, normalmente no es por deuda tributaria que se cierra, es por incumplimiento de deberes formales que incluyen que no entrega de factura, no uso de la secuencia correcta de comprobante, no remisión de la información de los formularios que hay que remitir a DGI. Eso, mala administración, mala sí, gestión interna. Entonces, hay un proceso muy marcado donde primero se notifica, después va el acta, se le da un plazo, si no va entonces la DGI puede poner una multa, si no paga la multa, entonces ahí la DGI puede cerrar. La experiencia es, o sea, el que se cierra es porque se dejó cerrar, porque es muy fácil regularizar, por eso es que más del 95% se cierran y van el mismo día a DGI. Entonces en 24 horas están abiertos. Entonces el cierre de comercio es una herramienta para aumentar la percepción de riesgo y la evidencia es que los que se han cerrado después cumplen en su mayoría. No sé si tenemos tiempo, pero para formalizar, siempre se quejan los empresarios y demás que se le cobra a un grupo y que hay una gran cantidad de profesionales informales, liberales, que no pagan, y empresas pequeñas que quieren formalizarse, pero la burocracia es tan grande que no pueden hacerlo. En su gestión eso se está estudiando para que sea diferente. Bueno, para los pequeños estamos haciendo dos estrategias. Primero, hacer alianza estratégica con los sectores de las pymes, el sector agropecuario. Yo estuve la semana pasada en Santiago con un grupo grande del sector agropecuario de pequeños empresarios. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a modificar el régimen simplificado de tributación para hacerlo realmente masivo. En el régimen simplificado de tributación hay menos de 10.000 contribuyentes. Un país como el nuestro debería tener 200.000 pymes ahí y pequeños contribuyentes. Entonces, por alguna razón no funcionó como estaba. Entonces, vamos a trabajar, estamos ya casi listos y de hecho ahora tenemos una reunión el día de hoy para discutir el nuevo régimen simplificado internamente. Y con los profesionales liberales también tenemos estrategias. Obviamente es una estrategia individual, porque son 1 a 1, pero ahora tenemos mucho más datos y más acceso a la información. Y ya vamos a empezar a llamar a profesionales que hemos detectado, que están acogidos, por ejemplo, al régimen simplificado, o sea que tienen ingresos supuestamente 6 millones de pesos al año, pero la información bancaria dice que mueven 10 millones de pesos al mes. Entonces los vamos a llamar y a decirle no, su consumo o sus movimientos bancarios no corresponden con que usted sea un pequeño contribuyente. Entonces, para atacar a los profesionales liberales hay que explotar los datos que tenemos y en ese proceso estamos. Licenciado Magín Díaz, muchísimas gracias por tu participación, muy interesante todos los temas que hemos tratado. Y te agradezco de verdad que haya aceptado la invitación. Cómo no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutinos